El aire en el gran salón del Hotel Beaumont era pesado, perfumado con lirios blancos y la tensión implacable que solo mi familia podía generar. La boda de Mary no era solo una unión de amor. Era, para George, mi padre, la consolidación perfecta de su imperio social y financiero. Cada mantel de seda, cada copa de cristal de Bohemia, gritaba riqueza, un lujo que siempre había sido la jaula dorada, donde mi alma, dedicada al arte y al trabajo social, se sentía asfixiada. Llegué tarde a propósito, justo cuando el sol de la tarde filtraba una luz dorada que no podía disimular la frialdad de los invitados, todos tiburones de cuello blanco que George consideraba su verdadero círculo. Yo, Eliana, la oveja negra, la que eligió la belleza efímera sobre el dividendo trimestral, me senté en la mesa más alejada, observando el circo con la calma forzada de quien está a punto de detonar una bomba. Mi vestido, un terciopelo gris oscuro, era mi armadura, elegida para no llamar la atención, para ser una sombra funcional y educada. Llevaba 20 años de desprecio silencioso anclados bajo mi piel, cicatrices invisibles que George había infligido con la precisión de un cirujano despiadado. La última vez que lo había visto, me había recordado, sin que nadie más lo oyera, que mi existencia era una nota discordante en la sinfonía de perfección que él había orquestado. Pero hoy, ese dolor no era una herida abierta, era una fuente de poder. El detonante final estaba en mi bolso de mano. Un pequeño dispositivo que contenía la verdad que había guardado en secreto por más tiempo del que mi psique podía soportar. George, el patriarca, el hombre que construyó inversiones Sterling sobre cimientos de ambición y arrogancia, se movía por el salón como un rey. Vestía un esmoquín impecable, su pecho hinchado por la adulación y la certeza de que su vida era la definición de éxito. Carlos, el novio, un hombre con ojos demasiado rápidos y una sonrisa demasiado pulcra, era su versión más joven, ansioso por beber de la fuente de la fortuna familiar. George lo veía como el hijo que nunca tuve, un financiero, un depredador digno. La cena estaba terminando, el ambiente vibraba con la expectación de los brindis. Sentí el nudo en el estómago, el mismo que me había acompañado desde mi adolescencia, cada vez que George se ponía de pie en un evento público. Él amaba el micrófono, amaba el poder de la palabra para moldear percepciones, especialmente para recordarme a mí, la hija equivocada, mi lugar insignificante. George dio un golpe suave a su copa con un tenedor de plata. El sonido se propagó por el salón, silenciando el murmullo de 100 conversaciones. Se puso de pie, su figura imponente dominando el centro del escenario, justo al lado de Mary, mi hermana, que lucía radiante, la esposa trofeo perfecta que George había diseñado. Amigos, socios, familia, comenzó George, su voz profunda y resonante, diseñada para inspirar respeto y temor. Hizo una pausa dramática, mirando a su alrededor con una sonrisa de satisfacción que nunca alcanzaba sus ojos. Hoy celebramos la unión de Mary y Carlos. Una unión de amor sí, pero también una unión de visión. Mary, mi hija, siempre ha sabido priorizar. Desde pequeña, entendió el peso del apellido, la importancia de la estabilidad y la dignidad. Sus ojos se posaron brevemente sobre mí, un destello fugaz, antes de volver a enfocarse en Mary. El contraste fue intencional. Una puñalada silenciosa. Habló de Mary como si fuera una inversión exitosa, un activo que finalmente había madurado y ofrecido un retorno excelente. La describió como la heredera de su buen juicio, la que aseguraría la continuidad del prestigio familiar. Y entonces llegó mi turno. El tono de George cambió sutilmente, de la alabanza resonante a una indulgencia condescendiente que me heló la sangre. El salón estaba expectante. Sabían que en las familias ricas, siempre hay una disidencia que debe ser tratada. Y luego, continuó George bajando la voz ligeramente, como si compartiera un secreto incómodo con la élite reunida. Tenemos a Eliana. Sentí todas las miradas clavarse en mí. Eliana, la artista. Eliana, la que trabaja con organizaciones sin fines de lucro. Eliana, la que no posee nada más que una pequeña galería en el lado equivocado de la ciudad. George sonrió, pero era una sonrisa de lástima pública. Eliana, ella es la artista. El espíritu libre, dijo, usando espíritu libre, con el mismo desprecio con el que se describiría una enfermedad terminal. Eliana eligió el camino, diferente. Un camino que, aunque admirable en su intención, carece de la sustancia y la seriedad que Inversiones Sterling requiere. Y luego vino el golpe final, el que rompió el dique de mi contención de 2 décadas. George se inclinó ligeramente hacia el micrófono, asegurándose de que la humillación resonara por el sistema de sonido perfectamente calibrado. Ella es la prueba, declaró George, con un dejo de tristeza teatral, de que no importa cuánto intentemos infundir valor y ambición en nuestros hijos, algunos están destinados a la frivolidad. Eliana es la vergüenza silenciosa de la familia, la que constantemente nos recuerda que la dignidad, a veces,
es un concepto que se pierde en la traducción de las generaciones. El silencio que siguió a esas palabras fue diferente al silencio de la expectación. Era el silencio de la incomodidad social, donde todos los invitados sabían que acababan de presenciar un acto de crueldad pública. Mi padre, George, me humilló delante de toda la sociedad que valoraba. Me despojó de mi valor, de mi carrera, de mi identidad, reduciéndome a una simple nota al pie vergonzosa. Las palabras se incrustaron en mi alma. Vergüenza silenciosa. 2 décadas de lucha, de rechazo de sus cheques para demostrar mi valía, de noches de insomnio creando belleza en un mundo que él solo veía en términos de balance, todo reducido a eso. Me sentí físicamente desgarrada, pero al mismo tiempo, una calma gélida me invadió. Había esperado este momento, no solo para su humillación, sino para mi respuesta. El dolor que guardé en secreto durante 20 años, no se manifestaría en lágrimas, sino en la destrucción metódica de su imperio moral. George, satisfecho con la reacción de shock y el control que ejercía sobre la sala, levantó su copa para el brindis final. Por Mary y Carlos, por la prosperidad y la seriedad que mantendrán nuestro nombre en alto. ¡Salud! En ese instante, mientras todos levantaban sus copas, yo me levanté de mi asiento, no con prisa, sino con una lentitud deliberada. Me dirigí hacia la mesa de control audiovisual, donde el técnico, un joven distraído, estaba ajustando el volumen de la música ambiental. Había practicado este movimiento cientos de veces en mi mente. La humillación de George fue el permiso final. Él pensó que yo estaba rota. No sabía que yo estaba recargada y lista para la guerra. Mis manos no temblaban. Saqué el USB de mi bolso. El dolor que sentía no era debilitante, sino purificador. Era la energía acumulada de 20 años, de ser la hija que nunca fue suficiente. Era la promesa de la verdad. Me acerqué al técnico. Mi voz era un murmullo firme sobre el leve sonido del jazz. Disculpe, necesito proyectar una diapositiva de último momento para el brindis, le dije, entregándole la memoria. Él, sin levantar la vista de sus controles, la insertó en el proyector principal, conectado a las 3 pantallas gigantes dispuestas para los videos pregrabados de la pareja. George, que estaba a punto de beber su champán, notó mi movimiento. Su sonrisa triunfal se congeló. Vio la pantalla encenderse, y por un momento creyó que iba a responder a su burla, con un discurso lastimero. Pero lo que apareció en la pantalla no fue una foto de mi infancia o un poema. Fue un documento con el encabezado de Inversiones Sterling y una fecha reciente. Justo antes de que George pudiera reaccionar, justo antes de que el brindis se consumara, la imagen se movió. Había proyectado el video. El silencio que había sido de incomodidad, ahora se volvió de terror. La cámara, estratégicamente oculta, mostraba a George en su oficina, firmando documentos con Carlos, el novio, mientras discutían cómo maquillar la transferencia de fondos de la empresa familiar. El audio, amplificado por los altavoces de la boda, resonó con una claridad brutal. 10 millones, Carlos. Es un buen comienzo. Justifica el desvío como capital de riesgo, en la nueva firma que abres con Mary. Nadie lo notará, especialmente no Mary. Es por eso que te acepté en la familia, muchacho. Tienes agallas para tomar lo que quieres. Se escuchó la voz inconfundible de George. Revelé la verdad de su corrupción en el momento más público y sagrado de su vida social. La cara de George se descompuso, pasando del júbilo a una máscara de furia y horror. La sala, repleta de sus socios, amigos y familiares, contuvo el aliento. La sala quedó en silencio absoluto. No era un silencio de respeto, sino un vacío ensordecedor de conmoción colectiva. Copas a medio levantar se detuvieron en el aire. Mary miró el video, luego a Carlos, luego a George, y su rostro se tornó blanco como el lino de su vestido. Carlos, el novio, intentó moverse pero estaba paralizado por la exposición. Yo no aparté la mirada del rostro de George, observando cómo 2 décadas de mi dolor se convertían en un minuto de su ruina. Me quedé de pie junto al proyector, mi silueta oscura contra la luz cruda de la verdad proyectada. Ese día todo cambió asterisco. El velo de la perfección se rasgó. La vergüenza que él me había impuesto regresó a él con la fuerza de un huracán. La hija humillada se convirtió en la ejecutora de la justicia familiar, no a través de las leyes que él manipulaba, sino a través de la verdad que él había escondido tan desesperadamente. La liberación era física, palpable. Por primera vez en mi vida, sentí que respiraba el aire de la autonomía, del poder recuperado. El gran patriarca, George, estaba arrodillado, no físicamente, sino espiritualmente, ante el juicio de su propia comunidad, expuesto por la hija, que él había llamado la vergüenza silenciosa. El silencio seguía allí, denso y cargado. Era el silencio de un trono cayendo. George, el patriarca, estaba inmovilizado. Su copa de champán, sostenida a medio camino entre la mesa y su boca, temblaba.
y pude ver cómo unas gotas de líquido dorado se derramaban sobre su impecable pajarita. El audio del video, la prueba irrefutable de su conspiración financiera con Carlos, se repitió automáticamente en un bucle corto, amplificando la frase que lo condenaba. 10 millones, Carlos. Es un buen comienzo. Tienes agallas para tomar lo que quieres. La voz de George, tan familiar y dominante, ahora sonaba grotesca y ajena, un eco de avaricia resonando en un lugar diseñado para la celebración de la pureza. La luz del proyector bañaba la sala con un brillo clínico, contrastando brutalmente con las luces ambientales cálidas de los candelabros y la suavidad de las velas. El aroma a lirios blancos, y a la humedad del cristal de Bohemia, se vio de pronto superado por un hedor metálico y frío, el olor del miedo puro que emanaba del centro del salón. George intentó reaccionar. Su rostro se había drenado de todo color, pasando de un rojo de ira a un blanco ceroso que acentuaba las líneas de crueldad alrededor de sus ojos. Sus puños se cerraron y se abrieron, buscando desesperadamente algo que golpear o controlar. Quería gritar, quería ordenar al técnico que apagara esa maldita pantalla. Pero el shock era tan profundo que su cerebro le negaba la capacidad de coordinar el habla. Solo un sonido gutural, un gruñido ahogado, salió de su garganta, atrapado por el nudo de terror y humillación. Mary, mi hermana, reaccionó de forma distinta. Ella había estado de pie junto a él, la novia perfecta, la encarnación del juicio que George acababa de alabar. Al principio sus ojos, grandes y asustados, se fijaron en la pantalla, como si fuera una película de terror de bajo presupuesto. Pero a medida que la frase de los 10 millones se repetía, su mirada se dirigió lentamente hacia Carlos. El velo de tul parecía pesar 1.000.000 de kilos sobre su cabeza. ¿Capital de riesgo?, preguntó Mary, con una voz que era un hilo quebradizo de seda, apenas audible sobre el eco de la confesión de George. ¿Qué has hecho, Carlos? ¿Qué dice? Carlos, el novio, intentó una negación desesperada. Su pulcra sonrisa se había transformado en una mueca temblorosa. Mary, mi amor, es un malentendido, es un fragmento editado. Eliana está, ahí, enferma. Es un ataque de celos. Su voz era demasiado alta, demasiado aguda, rompiendo la tensión del silencio con una mentira obvia. Dio un paso hacia mí, con las manos extendidas, buscando el control físico del dispositivo. Pero yo ya estaba preparada. Mi posición junto al proyector era estratégica, defendida por la mesa pesada de los controles. Mi corazón no latía, martilleaba con una regularidad implacable. No es un malentendido, Carlos, dije, mi voz tranquila, resonando con una autoridad que nunca antes me había permitido. Mantuve la mirada fija en George, ignorando al depredador Junior. Es una transferencia fraudulenta de fondos de inversiones Sterling. La nueva firma de King, capital de riesgo, de Mary y Carlos, es, en realidad, un conducto para desviar activos antes de la próxima auditoría federal que George espera evitar. El aliento colectivo de los invitados se contuvo. Los tiburones de cuello blanco se movieron. Estos no eran amigos leales. Eran socios comerciales que valoraban la estabilidad y, sobre todo, la discreción. La exposición pública de un fraude de este calibre no era solo un escándalo. Era un riesgo financiero para todos los que compartían mesa con George. Pude ver a Richard Thorne, el abogado principal de Sterling, alcanzar su bolsillo para buscar su teléfono, su rostro una máscara de cálculo implacable. Varios de los banqueros se levantaron de sus asientos discretamente, buscando una salida o al menos un rincón donde pudieran susurrar órdenes a sus asistentes. El salón se llenó con el siseo de la seda y el roce de los trajes, un sonido de huida inminente. George finalmente encontró su voz, pero no era el rugido del patriarca, era un graznido de furia impotente. Eliana, apaga eso, ahora mismo, estás arruinando todo. ¿Cuánto quieres? Te pagaré el doble. No necesito tu dinero, George, repliqué. Mi respuesta fue un escalpelo que cortó a través de su desesperación. Ya tengo lo que quiero. La verdad, la expresión de George se convirtió en pura malevolencia. Era el hombre que me había llamado vergüenza silenciosa, y ahora estaba siendo consumido por ella. El fuego de su propia arrogancia lo estaba incinerando. Mary se giró hacia Carlos, sus ojos llenos de lágrimas y una rabia incipiente. Ella, la hija que siempre había priorizado la estabilidad y el apellido, acababa de descubrir que el hombre al que amaba, o al que había elegido por conveniencia, era un cómplice en la destrucción de ese mismo nombre. ¿Es verdad, Carlos?, exigió Mary. La voz no era la de la novia, sino la de una mujer a la que le habían robado su futuro. Carlos sabía que no podía mentir más. El video seguía reproduciéndose. Intentó culpar a George. Mary, él me lo ordenó. Es un negocio de familia. Así es como funciona, George. No uses mi nombre, miserable parásito, rugió George, dando un paso tambaleante hacia Carlos.
La escena se había convertido en un caos doméstico, un vodevil de codicia proyectado en 4K. Mi atención permaneció en George. Yo había pasado 20 años en las sombras, construyendo mi propia vida, rechazando su influencia, sufriendo sus ataques psicológicos en silencio. Cada vez que él me había recordado mi insignificancia, yo había añadido un ladrillo más a mi venganza. Este video no había sido un golpe de suerte. Había sido una investigación meticulosa, financiada con los ahorros de mi pequeña galería, con la ayuda de contactos que valoraban la honestidad sobre el capital. Había esperado el momento perfecto, el pináculo de su triunfo, para asegurarme de que la caída fuera lo más catastrófica posible. La boda de su hija, el evento que cimentaba su legado, era ese momento. Me permití un momento de profunda e íntima satisfacción. Era un sabor agridulce, sí, porque la destrucción siempre deja cenizas, pero la dulzura de la justicia superaba todo lo demás. La liberación era tan intensa que sentí un ligero mareo, como si una presión atmosférica gigantesca que había estado sobre mis pulmones durante toda mi vida se hubiera disipado de golpe. Por primera vez, el aire en el gran salón no era pesado. Era libre. El silencio volvió, denso, pero ahora era un silencio de juicio, no de shock. George se detuvo, a unos metros de Carlos, que ahora buscaba desesperadamente una manera de huir, sus ojos escaneando las puertas. George me miró. Era una mirada que trascendía la rabia. Era la realización helada de que lo había subestimado por completo. Había confundido mi arte y mi trabajo social con debilidad, mi silencio con sumisión. Tú eres la vergüenza, Eliana, siseó George, arrastrando las palabras. Pero yo te hice. Te di el nombre, te di la vida. Me acerqué al micrófono que él había usado solo minutos antes para denigrarme. Mi voz, aunque baja, era nítida, precisa, cortando el aire como un cristal roto. Tú me diste la vida, sí, concedí. Y me diste tu nombre, pero también me diste 20 años de desprecio, y la lección más valiosa. Que la única forma de sobrevivir en esta familia, es tener el coraje de enfrentar la podredumbre. Usted me llamó frívola y sin sustancia. Pero mientras yo construía una galería, usted estaba construyendo una farsa. Y las farsas, George, siempre terminan cayendo. Apunté con un gesto sutil hacia la pantalla, donde el video terminaba y se repetía, mostrando a George sonriendo malévolamente. La dignidad, padre, es un concepto que usted perdió hace mucho tiempo, no yo. El efecto de mis palabras fue devastador. George se tambaleó y tuvo que agarrarse al atril. No era solo la pérdida de su fortuna, o la amenaza legal. Era la pérdida de su narrativa. Para un hombre que vivía de la percepción, la exposición de su verdadera naturaleza era la muerte social. Mary estalló. Su vestido de novia, su símbolo de perfección, se convirtió en un disfraz ridículo. Dio un grito histérico y, con una fuerza que no supe que poseía, arrojó su buqué de lirios blancos, las flores de la pureza, directamente al rostro de Carlos. ¡Lárgate! ¡Fuera de mi vista!, gritó Mary, olvidando por completo la audiencia. La tensión se rompió, y el gran salón del Beaumont, ese templo de la élite, se convirtió en un escenario de melodrama. Los murmullos de los invitados se intensificaron, convirtiéndose en un clamor. Los pocos leales a George se acercaron a él para intentar sacarlo de la vista del público. Thorne, el abogado, ya estaba en una llamada frenética, probablemente preparando una narrativa de robo de identidad o chantaje. Demasiado tarde. La verdad ya se había esparcido por la red social de los asistentes más jóvenes, que habían grabado la proyección en sus teléfonos. Me di la vuelta. Mi misión había terminado. No tenía necesidad de presenciar la caída total, solo de asegurar su inicio. Dejé el USB en la mesa y me alejé del proyector, caminando lentamente por el pasillo central, bajo justificando mi retraso con el tráfico inexistente. Una pequeña rebeldía silenciosa contra el rigor de George, pero su mirada, cuando me encontró en la entrada, fue el mismo bisturí de siempre, afilado y preciso, y la humillación que desató minutos después, frente a la mesa de los socios de la firma, fue un veneno familiar que conocía demasiado bien. Necesitaba aire, no el aire viciado de las flores caras y los brindis forzados, sino un espacio donde la máscara de Ere, hija tolerante, pudiera caerse por un instante. Me excusé con un vago dolor de cabeza, y me retiré a los laberínticos pasillos que conducían a los servicios. El baño de mármol del Beaumont era un santuario frío y estéril. Cerré la puerta del cubículo con un suave clic que sonó estruendoso en el silencio forzado, y me apoyé contra la pared, dejando que el peso de las últimas 2 décadas se me viniera encima. No era solo el comentario de hoy, el que me presentó como la vergüenza de la familia, la profesional del arte sin futuro, que no merecía un asiento en la Junta de Inversiones Sterling. Era la suma de 20 años de desprecio silencioso e implacable que George había destilado sobre mi existencia.
Recordé vívidamente la cena de Navidad de hace 15 años, cuando intenté explicarle con entusiasmo mi primer gran proyecto para una ONG en Sudamérica. Me miró por encima de sus lentes de lectura, los ojos fríos como pozos de hielo, y me interrumpió antes de que terminara la primera frase. Eliana, siseó, con la voz baja para no llamar la atención de los invitados, pero lo suficientemente fuerte para que yo escuchara cada sílaba punzante. ¿Sabes cuántas personas podrías haber ayudado si hubieras usado ese cerebro para obtener un título en derecho corporativo, en lugar de jugar a ser una heroína de pacotilla? Estás desperdiciando el nombre Sterling. Y eso, hija mía, es algo que no tiene perdón. Esa noche, y tantas otras, me humilló con la autoridad de quien cree poseer la verdad absoluta, destruyendo mi autoestima pieza por pieza, sin que nadie, ni siquiera mi madre, interviniera jamás. Guardé ese dolor, ese constante menosprecio por mi pasión y mi esfuerzo. Muy adentro, en secreto, había aprendido a convertirme en una experta en sonreír mientras mi alma gritaba en silencio. Ese desprecio sistemático, sin embargo, me había dado una fortaleza inesperada. La necesidad de ser autosuficiente, de no depender jamás de George ni de su dinero, y la aguda observación de un ojo que había aprendido a buscar la verdad detrás de las fachadas. Cuando Mary anunció su compromiso con Carlos, el financiero estrella, George no cabía en sí de felicidad. Lo llamaba, el hijo que siempre quise. El yerno perfecto que finalmente traería decencia y prestigio al linaje, compensando mi fracaso profesional. Pero la rapidez con la que George comenzó a inyectar fondos de inversiones Sterling, el holding familiar que él controlaba de manera casi feudal, en las nuevas empresas de Carlos, me pareció, de inmediato, sospechosa. No era el típico apoyo familiar, era una transferencia de capital desmedida y, lo que era peor, secretista. Mi trabajo en el sector social, aunque George lo despreciara, me había dotado de una red de contactos inusual. Periodistas de investigación, expertos en contabilidad forense, y un profundo conocimiento de cómo la gente oculta sus rastros digitales. Me propuse investigar a mi padre, no por venganza inicial, sino por mera supervivencia y para proteger, quizás ingenuamente, lo poco que quedaba de la empresa que mi abuelo había construido con honestidad. Lo que encontré, al cabo de 6 meses de noches sin dormir y rastreos meticulosos de transferencias bancarias internacionales, superó mis peores temores. George no estaba simplemente apoyando a su futuro yerno, estaba utilizando a Carlos como un conducto para desviar fondos millonarios de inversiones Sterling a cuentas offshore. Carlos, a cambio, estaba facilitando una compleja red de blanqueo de dinero y sobornos necesarios para asegurar un contrato gubernamental crucial para el futuro de la empresa. George estaba corrompiendo activamente la empresa familiar y poniendo en riesgo la estabilidad financiera de todos los accionistas minoritarios, incluida Mary, aunque ella no lo supiera. Y lo hacía con la misma arrogancia con la que me humilló durante tantos años, creyéndose intocable. La ironía era deliciosa y amarga a la vez. El hombre que exigía honor y respetabilidad, que me tildaba de fracaso por trabajar con los más necesitados, era un criminal financiero. El clímax de mi investigación ocurrió hace apenas 2 semanas. Gracias a un contacto en el sector de seguridad cibernética, pude acceder a la grabación de una reunión privada en el ático de George, capturada por un sistema de vigilancia que él mismo había instalado para espiar a sus empleados, sin saber que podía ser vulnerado. En el video, que guardé cifrado en un pequeño dispositivo USB plateado que ahora apretaba en mi puño dentro del bolsillo de mi vestido, George y Carlos discutían abiertamente los detalles de la malversación. La imagen era clara, el audio nítido. Se veía a George, con su habitual traje de 3 piezas, golpeando la mesa con el puño mientras instruía a Carlos sobre cómo falsificar las minutas de la junta directiva para encubrir la desviación de $50 millones. Esto se vende como un préstamo puente estratégico a su firma, Carlos, decía George con una sonrisa de depredador en el rostro, en la grabación. Pero sabemos que ese dinero nunca volverá a inversiones Sterling. Es nuestro pago, nuestro seguro. Y tú, chico, eres el único que sabe cómo moverlo sin dejar rastro para los abuesos de Hacienda. ¿Entendido? Carlos, mi futuro cuñado, asentía con una obsequiosidad repulsiva. Perfectamente, George. El rastro se desvanece en las Caimán antes de que amanezca. En cuanto al contrato, el ministro ya está en el bolsillo. Su empresa es intocable. La grabación era la prueba irrefutable no solo de la corrupción, sino del pacto sórdido que sellaba la unión de Mary. Y George, en su ilimitada megalomanía, había sido lo suficientemente descuidado como para tener la conversación crucial en su propio despacho, confiando ciegamente en la seguridad que había comprado. Al ver mi reflejo en el espejo pulido del tocador, ya no era la Eliana herida de hacía unos minutos.
La tristeza había sido reemplazada por una frialdad quirúrgica. 20 años de dolor, de invalidación pública, de ser tratada como la oveja negra por mi propio padre, habían culminado en este momento. Este USB no era solo una herramienta de venganza. Era el peso de mi dignidad, la única forma de conseguir la justicia que George nunca me daría por voluntad propia. La boda de Mary no sería el triunfo de George, sino su caída estrepitosa. Saqué el USB y lo examiné. Era pequeño, pero contenía la destrucción de todo lo que George había construido. Había planeado este momento desde que obtuve la prueba. Sabía que la boda, con la flor innata de la sociedad y los medios de comunicación presentes, era el único escenario donde la exposición de George tendría el máximo impacto, donde la humillación sería tan profunda y pública como la que él siempre me había infligido. Me había asegurado de que el proyector de video del salón de banquetes estuviera conectado a la red, y un contacto técnico que creía que estaba simplemente ayudándome con una presentación artística sorpresa para la novia, ya había instalado el software necesario. Solo necesitaba acceder al panel de control central. La voz de mi padre, resonando desde el salón principal, me trajo de vuelta a la realidad. Estaban anunciando el momento del brindis. El momento crítico. George amaba las ceremonias, amaba el poder que sentía al levantar una copa y dictar la narrativa. Él usaría ese momento para exaltar a Carlos, denigrar implícitamente mi estilo de vida, y solidificar su imagen de patriarca incorruptible. No lo permitiría. Tomé una respiración profunda, sintiendo cómo la adrenalina reemplazaba la ansiedad. La vergüenza era un fantasma que yo misma había conjurado al guardar el secreto por tanto tiempo. Pero ahora, el secreto era mi arma. Mi mano no temblaba mientras ajustaba el escote de mi vestido, lista para regresar a la batalla. Caminé fuera del baño, ignorando la mirada curiosa de una invitada que se retocaba el lápiz labial. El salón principal estaba vibrante de expectación. La orquesta había silenciado su música, y George se encontraba de pie en la tarima central, junto a Mary y Carlos, sosteniendo una copa de cristal. Su rostro estaba radiante de autosatisfacción. Los focos lo seguían, bañándolo en una luz que parecía santificar su falsedad. Vi a Mary, mi hermana, sonriendo con una inocencia que me dolió. ¿Era genuina su ignorancia? No importaba ahora. La verdad tenía que salir, incluso si dañaba a los inocentes colaterales. Me dirigí sigilosamente hacia la parte trasera del salón, donde estaba ubicada la cabina de control audiovisual, camuflada entre cortinas de terciopelo. Nadie me prestó atención, todos estaban hipnotizados por George. El técnico de sonido, un joven con audífonos, estaba concentrado en revisar los niveles del micrófono de George. Me acerqué con la calma de una cazadora. Disculpa, le dije con una voz suave pero firme, proyectando una autoridad que solo mi padre me había enseñado a imitar. Soy Eliane Sterling. Necesito revisar la conexión de mi presentación sorpresa antes de que mi padre comience a hablar. Solo un segundo. El joven dudó, pero el apellido Sterling y mi semblante serio fueron suficientes. Se apartó del panel. Con dedos rápidos y precisos, deslicé el USB plateado en el puerto designado. Mi corazón latía con una furia fría contra mis costillas. Navegué por el sistema de archivos, con la familiaridad de alguien que había practicado este movimiento 100 veces en su mente. George empezó a hablar. Era mi señal. Y ahora, levantemos nuestras copas por Carlos y Mary. Bye, tronó George, su voz amplificada y dominante, inundando el gran salón. Por una unión, que no solo es de amor, sino de visión. Carlos, tú representas la clase de ambición y éxito que siempre he valorado. Un hombre de negocios, no un soñador. Por ti, y por el futuro brillante que traerás a esta familia. Un futuro que, francamente, necesitaba un poco de solidez. Hizo una pausa dramática, y sus ojos se encontraron con los míos al otro lado del salón, una última puñalada antes del brindis. ¡Salud! La multitud levantó sus copas, lista para beber. Pero antes de que el cristal pudiera tintinear, mis dedos presionaron el botón de reproducción. Me alejé de la cabina, volviendo a mi asiento, sintiéndome extrañamente liviana. George, al ver que la pantalla gigante de proyección detrás de él se encendía, frunció el ceño con irritación. ¿Qué demonios es esto?, masculló, visiblemente molesto por la interrupción de su momento cumbre. La música del brindis se detuvo abruptamente. En la pantalla, no había fotos de la infancia ni diapositivas románticas. En su lugar, apareció la imagen granulada pero inconfundible del despacho de George, y en el centro mi padre y Carlos, sentados frente a frente. El audio se disparó a través del sistema de sonido envolvente del salón. Sabemos que ese dinero nunca volverá a Inversiones Sterling. Es nuestro pago. Nuestro seguro. La voz de George, arrogante y cínica, llenó cada rincón. El rastro se desvanece en las Caimán antes de que amanezca. En cuanto al contrato,
el ministro ya está en el bolsillo. Su empresa es intocable, respondió Carlos, su rostro proyectado en un primer plano de alta definición. El efecto fue inmediato. El silencio fue total, absoluto. Las copas de cristal quedaron suspendidas en el aire. Cientos de invitados, los socios de George, los rivales de George, la prensa social y mi propia familia, estaban paralizados, sus ojos fijos en el video, que mostraba a George desviando fondos de la empresa familiar para dárselos al novio. Proyecté el video. George se quedó helado en el escenario, su rostro pasando del rojo furioso al blanco cadavérico en cuestión de segundos. Se giró violentamente para mirar la pantalla, como si el proyector fuera a dejar de funcionar por la fuerza de su voluntad. Pero la verdad seguía fluyendo, ineludible, narrada por su propia voz corrupta. Me levanté de mi asiento en la mesa de los parientes lejanos, y caminé lenta y deliberadamente hacia el centro del salón. La luz de la proyección iluminaba el pasillo. Podía sentir los cientos de ojos perforándome, pero ya no me importaba la vergüenza. El dolor se había ido, reemplazado por la justicia. George intentó gritar, pero su voz era un graznido inaudible. Cuando estuve frente al escenario, debajo de la pantalla donde se reproducía la evidencia de su crimen, levanté la voz, asegurándome de que el micrófono que George acababa de usar captara cada palabra. Papá, dije, y el nombre sonó extraño, casi irónico. Hace 20 años me llamaste la vergüenza de la familia por elegir la verdad y la honestidad en lugar de las finanzas corporativas. Pero la verdadera vergüenza, el verdadero cáncer de inversiones Sterling, está de pie aquí, a la vista de todos. Miré directamente a los ojos de George, cuya expresión de incredulidad se transformó en un terror paralizante. Revelé la verdad de su corrupción, continué, sin romper el contacto visual. Usted y su yerno, desviando fondos, sobornando a funcionarios, arriesgando el patrimonio de todos por su avaricia. Esto no es un préstamo, es fraude. El silencio era tan denso, que casi se podía palpar. La sala quedó en silencio absoluto, un silencio que pesaba más que toda la riqueza contenida en ese salón. Mary soltó un pequeño gemido, y se cubrió la boca con las manos, mirando de su padre a su prometido, cuya cara ahora reflejaba el mismo pánico. Los invitados no tosían, no se movían, solo escuchaban, mientras el imperio de George Sterling se desmoronaba en tiempo real, frente a sus ojos. George extendió una mano temblorosa hacia mí, no para golpearme, sino como si intentara agarrar el aire que yo le estaba robando. Ese día todo cambió. 20.287 caracteres. El silencio era tan denso que casi se podía palpar. La sala quedó en silencio absoluto, un silencio que pesaba más que toda la riqueza contenida en ese salón, más que el mármol, el cristal y el oro que adornaban el Beaumont. La atmósfera, antes saturada con la fragancia de los carísimos arreglos florales, ahora olía a algo más agudo, una mezcla metálica de adrenalina, pánico, y el aire caliente que emanaba del proyector. Un olor químico a verdad quemada. Cientos de cabezas, que segundos antes se alzaban para el brindis, permanecían inmóviles, como una bandada de pájaros petrificados en pleno vuelo. Mary soltó un pequeño gemido, que se convirtió en un sollozo ahogado y cortado, y se cubrió la boca con ambas manos enguantadas, mirando de su padre a su prometido, cuya cara ahora reflejaba el mismo terror paralizante. La inocencia de Mary, esa burbuja que yo había temido pinchar, estalló en ese instante con el eco sordo de la grabación. Carlos, el yerno perfecto, el hombre de negocios implacable, era ahora solo un chico temblando en un esmoquín que valía más que su integridad. Su respiración se aceleró audiblemente, una tos nerviosa que intentó reprimir y que sonó estridente en la quietud. Los invitados no tosían, no se movían, solo escuchaban y observaban, testigos involuntarios de la deflagración de un imperio. Los socios más cercanos de George se retiraban ligeramente de sus mesas, como si el fuego de la corrupción fuera contagioso. Podía ver a mis tíos, los accionistas minoritarios que dependían de la solidez de inversiones Sterling, con los ojos muy abiertos, dándose cuenta de la traición y la ruina inminente. George extendió una mano temblorosa hacia mí, no para golpearme, sino como si intentara agarrar el aire que yo le estaba robando, intentando revertir el flujo del tiempo. Sus labios se movían, intentando articular una protesta, una negación, quizás un insulto final, pero no salía nada. Estaba ahogado por el peso de su propia exposición, paralizado por la visión de su rostro, amplificado y cínico, repitiendo sus crímenes una y otra vez en el bucle infinito de la proyección. Observé ese colapso, el derrumbe de la fachada que me había torturado durante 2 décadas, y sentí una frialdad absoluta. No había regocijo fácil, solo la satisfacción quirúrgica de la justicia ejecutada. El resentimiento acumulado se había sublimado en acción, dejando un vacío helado. Papá,
repetí, mi voz ahora más firme, resonando con la autoridad que él siempre había intentado reservarse para sí mismo. Permítame aclarar la situación legal para nuestros distinguidos invitados, y para la prensa que, estoy segura, ya está recibiendo esta información. Lo que acaban de presenciar es la evidencia de una malversación de fondos de $50 millones, orquestada para evadir impuestos, asegurar un contrato a través de sobornos, y lo más importante, saquear a su propia empresa, a sus propios accionistas. Hice una pausa larga, permitiendo que la palabra, saquear, se asentara en el lujoso ambiente. Mis ojos recorrieron a Carlos, que ahora miraba al suelo, incapaz de sostener la mirada. Este no es un juego de niños, ni una diferencia de opinión sobre el valor del arte, continué, haciendo referencia a su constante desprecio por mi carrera. Esto es fraude corporativo. Es un delito grave. Y para aquellos que dudan de la veracidad de la prueba, les informo que copias certificadas de esta grabación, junto con los documentos de las transferencias y los movimientos a las Caimán, están siendo entregadas en este preciso instante a la Comisión de Valores y Bolsa, MESEC, y a la Fiscalía Federal. La investigación no tardará en llegar, George. La mención de la Fiscalía fue: el aire se había vuelto irrespirable, denso con la expectativa y el perfume de las magnolias. Había regresado al salón principal, no como la hija que encoge los hombros ante el desprecio, sino como la ejecutora silenciosa de una justicia postergada. Mis manos, extrañamente firmes, rozaron el pequeño dispositivo de control que llevaba oculto en el bolsillo interior de mi vestido, un artefacto que había sido la clave para tomar el control de la infraestructura audiovisual del hotel, esa joya tecnológica que George había insistido en contratar, sin saber que su obsesión por el detalle sería su ruina. La orquesta, justo en ese instante, terminó una pieza clásica, dejando un vacío sonoro que solo era llenado por el murmullo de los invitados de élite, todos esperando el momento cumbre de la noche, el brindis del patriarca. George, siempre el centro de su propio universo, se puso de pie con una lentitud teatral, ajustándose el nudo de la corbata de seda. El brillo en sus ojos no era de orgullo paternal, sino de autopromoción. Un hombre que veía cada evento social como una junta directiva donde él era el único accionista mayoritario. Levantó su copa de cristal, ese gesto aprendido que había practicado innumerables veces, el signo universal de que la atención debía recaer absoluta y totalmente sobre él. Los 300 invitados, entre socios, familiares y amigos de alta sociedad, callaron de inmediato, disciplinados por el poder no dicho de George Sterling, y el dinero que representaba. Este era mi momento, el instante en el que 20 años de dolor invisible, de palabras hirientes, y la humillación constante de ser llamada la oveja negra, por dedicarme al arte digital en lugar de a las finanzas, se condensarían en un solo golpe maestro. Mi corazón latía con la precisión fría de un reloj suizo, desprovisto de la histeria que cualquiera esperaría en tales circunstancias. Me moví discretamente hacia el pequeño podio de control que estaba ubicado cerca del fondo, camuflado entre cortinas de terciopelo. Había conectado mi unidad USB cifrada horas antes, cuando fingí revisar las fotos que pasarían en el montaje romántico de Mary. Tomé el micrófono auxiliar que un técnico había dejado olvidado sobre una mesita de servicio. La frialdad de su metal se sintió como una extensión de mi propia determinación. Disculpen, George, dije, y mi voz, aunque baja, se proyectó con una claridad impactante a través de los altavoces del salón. La interrupción fue tan inesperada, tan grosera en el contexto de la solemnidad impuesta por George, que él se quedó a mitad del gesto de llevarse la copa a los labios, con el ceño fruncido en un esfuerzo por identificar quién se atrevía a desafiar el protocolo. Me acerqué un poco más al centro, manteniendo la calma. Antes de que George nos honre con su brindis, Mary y Carlos, tengo un regalo muy especial para ustedes, algo que considero fundamental para cimentar su unión, algo sobre la verdad de los negocios familiares que los unen hoy. George entrecerró los ojos, su rostro pasando de la irritación a la sospecha aguda. Conocía mi tono, sabía que la dulzura fingida que acababa de emplear era un preludio a algo que no le gustaría. Carlos, el novio, que estaba de pie junto a Mary, se puso visiblemente pálido, y no entendí si fue por la luz o por un instinto premonitorio. Eliana, siseó George, su voz tratando de imponerse sobre el micrófono principal que aún estaba apagado. ¿Qué estás haciendo? Este no es momento para tus excentricidades. Mary me miró con una mezcla de curiosidad y piedad. La misma mirada de superioridad que siempre había usado la hermana, perfecta, hacia la artista inestable. Ignoré a George, concentrándome en el panel de control. Presioné la secuencia de comandos que había programado. Anulación del sistema de diapositivas, conexión forzada a mi unidad USB, y proyección a pantalla completa. Los potentes proyectores del hotel, diseñados para mostrar imágenes de alta resolución, obedecieron al instante.
Las luces del salón se atenuaron, sumiendo el espacio en una oscuridad tensa, y la inmensa pantalla detrás de la mesa principal, de repente, se iluminó con una imagen granulada, nocturna, de una oficina que todos reconocían. El despacho privado de George, en Inversiones Sterling. Un murmullo de confusión recorrió la sala. No era un montaje de bodas. Era la evidencia de algo frío y corporativo. Entonces, proyecté el video. El video comenzó con un sonido rasposo, el clic de una grabadora oculta, seguido por las voces. La primera voz era inconfundiblemente la de mi padre, George, resonando con esa autoridad pomposa que siempre lo acompañaba, pero con un matiz de nerviosismo que nunca exhibía en público. Tenemos que asegurarnos de que la transferencia parezca una tarifa de consultoría legítima, Carlos, decía George en la pantalla, moviendo un grueso fajo de documentos sobre el escritorio de caoba. La auditoría de fin de año se acerca, y no podemos permitirnos que estos movimientos, creativos, levanten sospechas, menos ahora que Inversiones Sterling está tan visible. La cámara, estratégicamente colocada, mostraba a Carlos, el novio, sentado frente a George. Carlos se veía ansioso, sudando ligeramente bajo las luces tenues de la oficina. Lo entiendo, George, pero el monto es suficiente. Mi firma ha incurrido en gastos importantes para legitimar estas transacciones no tradicionales, respondió Carlos, y su tono de voz, aunque intentaba ser profesional, delataba una codicia palpable. Un invitado en la mesa de los socios de George carraspeó audiblemente. Los murmullos habían cesado. El silencio que se instaló en el salón era pesado. Un vacío de aire frío donde solo existían las voces de la traición y la corrupción amplificadas a través de los altavoces. George en el video se rió, una risa áspera y seca. Por supuesto que es suficiente. 14 millones en total. 10 para la diversificación, offshore, que te permitirá mantener tu estilo de vida. Y los otros 4, bueno, esos 4 son para que Mary tenga la boda que se merece. Un pequeño regalo de la empresa familiar, descontado como pago de asesoría externa. Nadie, Eliana menos que nadie, tiene que saber que estamos desviando los fondos de los accionistas para financiar el capricho de su hermana. La mención de mi nombre en ese contexto, vinculando su corrupción directamente con la humillación que me había infligido durante años, por mi falta de valor económico, en su mundo, fue la guinda del pastel de mi venganza. En el salón, George, el George real, se había quedado paralizado. Su rostro era un estudio de horror puro. Sus ojos estaban fijos en la pantalla, sus pupilas dilatadas por el pánico, y el cristal de la copa que aún sostenía comenzó a temblar. Carlos, junto a Mary, se llevó las manos a la boca, negando con la cabeza en un intento desesperado de invisibilidad. Mary miró de la pantalla a su prometido, y de su prometido a su padre. La incredulidad se convirtió en una comprensión helada. Ella había creído en la perfección de su vida, en la solidez moral de su familia y su futuro esposo, y ahora, ante 300 testigos, todo se estaba desmoronando en una revelación de fraude corporativo. El video continuó, mostrando la firma de documentos, las cifras exactas, las fechas y los nombres de las cuentas bancarias en paraísos fiscales. Era incontestable, la prueba que había guardado en secreto durante casi un año, obtenida a través de mis contactos en seguridad de datos después de meses de esfuerzo, se estaba desplegando como una alfombra roja hacia la destrucción de George. Cuando el video terminó, la oscuridad persistió por un segundo más, antes de que las luces principales se encendieran de golpe, devolviendo el salón a una luminosidad brutal que exponía cada rostro, cada reacción. Revelé la verdad. Y ahora, en medio de las flores caras y los manteles de seda, la verdad olía a traición y a crimen. El silencio fue lo más ensordecedor de todo, un silencio denso, absoluto, que pesaba más que 1000 palabras. Los socios de George se miraban entre sí, algunos con furia contenida, otros con la calculada indiferencia de quienes ya sospechaban del patriarca. Eliana regresó al micrófono principal, mi voz ahora firme y resonante, sin rastro de la timidez o la humillación de minutos antes. Lo que acaban de presenciar, declaré, mi mirada clavada en George, quien parecía haber envejecido 20 años en 2 minutos, es la verdadera base de esta unión. Mi padre, George Sterling, no solo ha utilizado a su empresa Inversiones Sterling como su caja personal, sino que ha desviado $14 millones de los fondos de los accionistas, 4 de los cuales fueron directamente a Carlos, el novio, para asegurar que esta boda, este circo de opulencia, pareciera legítimo. George ha traicionado la confianza de todos ustedes, de su empresa, y de su propia familia, solo para mantener una fachada de respetabilidad mientras insultaba a su propia hija, por no ser una inversión rentable. George intentó hablar, pero solo salió un jadeo seco. Eliana, yo te desheredo. Esto es una locura. Ya lo hiciste, George, hace años, a llamarme la vergüenza de la familia por elegir mi carrera, repliqué,
mi voz manteniéndose en un tono de acero, no de grito histérico. Pero la verdadera vergüenza, padre, no es la profesión de tu hija. La verdadera vergüenza es la corrupción que has guardado en secreto por décadas. Mary, con los ojos llenos de lágrimas que no derramaba, finalmente gritó, no por el dolor, sino por la humillación pública, mirando a Carlos con una mezcla de horror y asco. Carlos, ¿es esto verdad? Dime que es una mentira de Liana. Carlos tartamudeó una negación incoherente, pero su cuerpo traicionó la verdad. La sala quedó en silencio nuevamente, expectante, como una manada de depredadores esperando el golpe final. George Sterling, el intocable, el patriarca de la reputación impecable, estaba expuesto, su fachada hecha pedazos en alta definición. Saqué mi teléfono del bolsillo, haciendo un gesto a alguien invisible. Las autoridades ya tienen el video y los documentos que detallan la malversación y el fraude fiscal. Llegarán en cualquier momento. La justicia corporativa es lenta, pero la humillación social es inmediata. Me volví hacia George, mi rostro finalmente libre de la máscara de hija tolerante. Ese día todo cambió, padre. No por la boda de Mary, sino porque la verdad salió a la luz. Saqué mi teléfono del bolsillo, haciendo un gesto a alguien invisible. Las autoridades ya tienen el video y los documentos que detallan la malversación y el fraude fiscal. Llegarán en cualquier momento. La justicia corporativa es lenta, pero la humillación social es inmediata. El sonido de mi propia voz se sentía ajeno y poderoso, como si hubiera absorbido la energía del silencio colectivo. Me volví hacia George, mi rostro finalmente libre de la máscara de hija tolerante. Ya no había burla, ni siquiera odio, solo una quietud final, la calma después de la tormenta que yo misma había desatado. Ese día todo cambió, padre. No por la boda de Mary, sino porque la verdad salió a la luz. George permaneció de pie, con la copa temblándole en la mano, un monumento patético a la caída. El fino cristal de la copa, un objeto de lujo que él valoraba casi tanto como su reputación, se resbaló de sus dedos inermes. No cayó sobre la alfombra persa, se estrelló contra el mármol del podio con un ruido agudo y demoledor que pareció liberar la tensión en la sala. Los fragmentos de cristal brillaron como diamantes rotos bajo la luz intensa, reflejando el horror en los rostros circundantes. El olor a champaña Dom Perignon se mezcló con el denso perfume de las magnolias, creando una atmósfera dulzona y nauseabunda, el aroma de la opulencia en descomposición. Observé su colapso con la frialdad de un científico que registra una reacción química inevitable. George intentó respirar profundamente. Su traje de 3 piezas, antes un símbolo de poder inexpugnable, ahora se veía ridículamente ajustado, sofocante. Su piel, normalmente bronceada y radiante por los tratamientos caros, se había vuelto cerúlea, moteada de rojo en el cuello. Quiso dar un paso hacia mí, quizás para golpearme, o para suplicar, pero sus rodillas cedieron. Se aferró al borde de la mesa de honor, sus nudillos blancos por la presión, su mirada suplicante clavada en la mía, una mirada que nunca antes me había dirigido. Era la mirada de un hombre que se ahoga, y ve en su verdugo su única esperanza de salvación. Pero yo no era la salvación. Yo era el juicio. George, dije, mi voz bajando a un susurro que, aun así, se magnificó por el micrófono y llenó cada rincón del salón. Durante años me dijiste que mi arte era inútil, que mi sensibilidad era una debilidad, que solo la inversión y la adquisición de bienes eran valores reales. Mírate ahora. Tu valor real era una fachada construida sobre el fraude. Mi inutilidad me permitió ver los patrones, acceder a los datos, y construir esta obra de arte, esta venganza digital que te está costando tu imperio. Me deleité en la microexpresión de terror y comprensión que cruzó su rostro. Entendió que yo no era solo la hija resentida. Yo era la arquitecta de su destrucción, tan meticulosa y fría como él lo había sido en sus tratos de negocios, solo que mi moneda de cambio no era el dinero, sino la verdad. El silencio de los invitados comenzaba a fracturarse, no por gritos, sino por el movimiento. Los socios de inversiones Sterling, hombres y mujeres con trajes de Armani y miradas de acero, sacaron discretamente sus teléfonos, no para grabar, sino para llamar a sus propios abogados. El pánico corporativo es contagioso y silencioso. Era el sonido de cientos de agendas cambiando, de inversiones siendo revaluadas, de lealtades evaporándose. Podía oír el leve raspado de las sillas de caoba al ser retiradas lentamente de las mesas, el indicio de una retirada estratégica y vergonzosa. Mary, la novia perfecta, la razón de toda esta opulencia engañosa, había pasado de la incredulidad al cataclismo emocional. Se había mantenido rígidamente al lado de Carlos, pero ahora su enfoque se movió. No miró a George, miró a Carlos, el hombre con el que había planeado pasar su vida, el socio de George en el crimen. ¡14 millones! Su voz, aguda y rota, cortó el murmullo de los invitados. 4 de los cuales para
Para esto, Mary deslizó una mano temblorosa por su vestido de novia, seda pura y encaje de Bruselas, el símbolo más caro de la mentira. Su rostro, enmarcado por el velo inmaculado, se contorsionó en una máscara de rabia que nunca le había visto. Mary siempre había sido controlada, siempre la imagen de la gracia. Esta era la fisura en su armadura. Carlos, hasta ese momento, había estado encogido, intentando fundirse con las cortinas de terciopelo. Ella lo tomó por el cuello de la chaqueta, su anillo de diamantes, el mismo que le había entregado en un montaje romántico orquestado, brillando peligrosamente cerca de su piel. Me mentiste, Carlos. Me dijiste que nuestro futuro era sólido, que era amor. Ella gritó, y luego, con una fuerza repentina e inesperada, liberó su mano y agarró la botella de champaña abierta que descansaba en la mesa. No la bebió. La lanzó. El impacto no fue contra Carlos, sino contra la pantalla de proyección recién apagada. El cristal y el metal se estrellaron contra la superficie, dejando una mancha oscura y húmeda, un moretón en la blancura inmaculada de la escenografía de la boda. La acción fue un acto de vandalismo puro y desesperado, un intento visceral de destruir la fuente de la verdad que la había destrozado. Carlos finalmente encontró su voz, pero era débil, patética. Mary, por favor, escucha. Es solo un negocio. Esto es exagerado. Tu hermana está loca. Mary lo ignoró. Su mirada se posó en el pequeño ramo de rosas blancas y peonías que sostenía. Con un rugido gutural, lo alzó y lo golpeó repetidamente contra el pecho de Carlos, las espinas rasgando el lino de su esmoquín. El simbolismo no podía ser más claro. La destrucción violenta de la inocencia y el romance. Eliana tenía razón. Siempre creí que eras la artista fracasada, la inestable, pero tú eres la única que tiene principios aquí. Esa frase me golpeó, más que cualquier insulto de George. Que Mary, la encarnación del juicio estético y moral de mi familia, reconociera mi rectitud, era la validación definitiva, el cierre de 20 años de heridas. Me permití una pausa. Mi victoria no era solo la ruina de George, era la reescritura de la historia familiar en tiempo real. Yo, la oveja negra, era ahora la salvadora moral, aunque nadie en esta sala lo entendiera realmente. La justicia era solo un subproducto de mi necesidad de restablecer el equilibrio, de demostrar que el valor no se mide solo en dólares, sino en la capacidad de resistir y devolver el golpe. Retiré el micrófono del pedestal, sosteniéndolo en mi mano como un cetro. Sentí el peso frío del metal contra la palma, una sensación de control absoluta que George nunca me había permitido experimentar. No se equivoquen, continué, dirigiéndome ahora a la multitud congelada, a esos 300 depredadores sociales. Esto no es una locura, esto es responsabilidad corporativa. Esto es lo que sucede cuando se cree que la riqueza y la influencia pueden comprar la impunidad eterna. George Sterling no es un empresario exitoso, es un ladrón, y ustedes, los que han invertido con él, los que se han beneficiado de su red de engaños, tienen ahora la oportunidad de decidir si se hunden con él o si testifican en su contra. La presión se hizo insoportable para George. Sus ojos se cerraron, su rostro se arrugó como papel quemado. Un sonido gutural, a medio camino entre un gemido y un gruñido de dolor físico, escapó de sus labios. Había perdido. Y lo sabía. El poder de la vergüenza pública en la alta sociedad es mucho más rápido y letal que cualquier proceso legal. De pronto, un murmullo distinto comenzó a circular cerca de las entradas. No era el murmullo de los invitados, sino algo más metálico, más urgente. El sonido de sirenas, aún distantes, pero inequívocamente acercándose al hotel. Eran las sirenas de la policía. La señal que había estado esperando. El pánico se desató. No un pánico ruidoso, sino un intento desesperado de invisibilidad. Los camareros se inmovilizaron, sus bandejas de aperitivos finos flotando en el aire. Los invitados empezaron a buscar sus abrigos, a susurrar despedidas abruptas. Nadie quería ser visto cerca de George Sterling cuando la ley finalmente tocara a su puerta. Mi mirada se cruzó con la de George por última vez. Él levantó una mano, temblorosa, como si quisiera alcanzarme, implorarme. Vi la realización brutal en sus ojos, el reconocimiento de que la hija que había despreciado se había convertido en su némesis, y que todo su poder no podía detener la ley, o a mí. Mary, dije suavizando mi tono solo para mi hermana, aunque sabía que la honestidad ya no podía curar su dolor. Lamento que tu boda haya terminado así, pero te mereces un futuro construido sobre la verdad, no sobre 14 millones de dólares robados. Mary me miró, las lágrimas finalmente desbordándose. Pero no eran lágrimas de gratitud. Eran lágrimas de ira y humillación. «Cállate, Liana. Arruinaste mi vida». «No, Mary», repliqué con calma, señalando a George y Carlos. «Ellos la arruinaron. Yo solo encendí la luz». Dejé el micrófono sobre la mesa, liberada de la necesidad de hablar más.
Mi tarea había concluido. Sentí una punzada de agotamiento. La liberación de la adrenalina que había alimentado mi cuerpo durante casi un año de planificación secreta. Me di la vuelta, caminando lentamente hacia la puerta principal, sin apresurarme. Al salir del salón de baile, sentí el aire fresco del exterior colándose por la... El zumbido del proyector, antes inaudible sobre el murmullo de la celebración, se convirtió en un rugido sordo que llenaba el vacío dejado por el cese abrupto del video. La pantalla se congeló en la imagen del extracto bancario, con la cifra del desvío en negrita y el nombre de Carlos justo debajo. Fue un impacto físico, un golpe de aire helado, que paralizó a los 200 invitados. La sala quedó en silencio. Un silencio tan profundo y antinatural que solo se escuchaba el leve chirrido de los tacones de una camarera que, asustada, dejó caer una bandeja de copas vacías. Un estruendo metálico que se sintió como una explosión en medio de la calma muerta. George, mi padre, permanecía de pie junto a Mary. Su rostro descompuesto era una obra de arte del terror. La máscara de patriarca respetable que había llevado durante 60 años se había roto en 1000 pedazos. Sus manos, que momentos antes habían sostenido la copa de cristal, temblaban tanto que el licor se derramaba sobre el mantel inmaculado. Quiso gritar, quiso negar, pero solo un sonido gutural y estrangulado logró salir de su garganta, como si la verdad revelada le hubiera cortado las cuerdas vocales. Carlos, el novio, actuó por instinto. Con la palidez de un cadáver, intentó deslizarse lateralmente, buscando la puerta de servicio más cercana detrás de la mesa de postres. Pero ya era tarde. Los invitados de la mesa principal, esos mismos socios que George había intentado impresionar, se movieron sutilmente para bloquear su camino. Lo acorralaron con miradas de desprecio y furia contenida, la misma furia que yo había guardado en secreto por 2 décadas. Carlos estaba atrapado, su traje de alta costura no podía ocultar al cobarde que era. Mary, mi hermana, la novia radiante, estaba completamente ajena al drama financiero, o al menos eso quería creer yo. Miraba de George al video, y luego a Carlos, con una expresión de horror que se solidificó en su rostro perfecto. Ella siempre había vivido en la burbuja de cristal de la perfección paterna, y ahora esa burbuja estallaba, dejándola expuesta a la fealdad de la realidad. Intentó extender una mano hacia George, pero él estaba demasiado ocupado, tratando de recuperar el control de su propia respiración. Avancé un paso hacia el centro del salón, sintiendo el peso de todos los ojos sobre mí. No era una mirada de juicio, sino de asombro y reconocimiento. Ya no era la oveja negra invisible. Era la mujer que había tenido el valor de desenmascarar al tirano. Mi voz, cuando finalmente rompió el sepulcral silencio, fue tranquila, firme y peligrosamente clara, amplificada por el mismo sistema de sonido que había usado para proyectar el video. Hace 20 años, mi padre George Sterling me dijo que era una vergüenza para esta familia, por elegir mi propia carrera, por no seguir sus dictados. Comencé, dejando que mis palabras resonaran en cada esquina. Me dijo que mi vocación era frívola, y que nunca sería digna de su apellido. Él me humilló públicamente, no solo hoy, sino en cada evento familiar, frente a cada uno de ustedes, usando la reputación y la honestidad como su vara de medir. George finalmente encontró su voz, rota y desesperada. Eliana, cállate, es una mentira, es una manipulación. Seguridad, gritó señalándome, pero su orden no tenía peso. Era un perro ladrando sin dientes. Lo ignoré, manteniendo mi mirada fija en el centro del salón, aunque mis palabras iban dirigidas únicamente a él. Hoy, yo revelé la verdad, y la verdad no está en la elección de una carrera, en la riqueza o en el estatus social. La verdadera vergüenza, hice una pausa dramática, dejando que el significado se instalara. La verdadera vergüenza, George, es la deshonestidad y la traición a la confianza de la gente que te hizo rico. Di otro paso, ahora más cerca de él, lo suficiente para que George pudiera ver el acero frío en mis ojos. Dijiste que yo era la deshonra, pero la deshonra no es la vocación, padre. La deshonra es desviar los fondos de tu propia empresa, robar a tus socios para financiar el matrimonio de tu hija con un oportunista corrupto. Señalé a Carlos con un movimiento de cabeza, quien ahora estaba siendo sujetado por 2 hombres robustos de traje que resultaron ser invitados accionistas. La humillación de George fue absoluta y total. No era solo la pérdida de dinero o el escándalo, era la pérdida de la única cosa que valoraba, su reputación de hombre de negocios intachable. Cayó sentado en su silla, su cuerpo temblaba incontrolablemente, sus ojos llenos de lágrimas de rabia y derrota, no de arrepentimiento. En ese instante la seguridad del hotel, que parecía haber estado esperando la señal invisible de la catástrofe, entró en formación. No se acercaron a mí, se dirigieron directamente a George. Yo sabía que esto sucedería. Meses atrás, había contactado discretamente al equipo legal de la empresa familiar,
advirtiéndoles de una inminente irregularidad financiera grave. Yo no solo había preparado el video, había preparado la caída logística. 2 guardias robustos se acercaron a George, sus movimientos profesionales y discretos, intentando mantener un mínimo de decoro. Señor Sterling, debemos escoltarlo fuera del recinto. El abogado de la junta directiva está esperando en el vestíbulo. George se levantó de un salto, intentando recuperar su dignidad perdida, pero tropezó. ¡No me toquen! ¡Soy el dueño de este lugar! ¡Soy George Sterling!, bramó, su voz ahora un chillido patético. El hombre que había usado el dinero y el poder para aplastarme durante 20 años, se estaba desintegrando frente a mí. Ya no lo es, George, susurré, lo suficientemente bajo para que solo él me oyera, pero con una resonancia emocional que se sintió en todo el salón. Se acabó el juego. Mientras los guardias lo rodeaban, George se giró por última vez hacia mí. En sus ojos ya no había arrogancia, sino un odio profundo y una pizca de miedo. Él había subestimado a la vergüenza de la familia. Nunca imaginó que la hija que él había marginado sería la misma que empuñaría el arma de su destrucción. La escena de George siendo escoltado fuera del salón, gritando incoherencias sobre Hats, traición, deslealtad, se sintió surrealista. La boda de Mary se había disuelto en un caos de susurros, llamadas telefónicas urgentes, y la intervención de la policía local, que ya estaba en camino para atender la denuncia formal, que había sido interpuesta minutos antes, coincidiendo con la proyección. Mary, llorando, fue consolada por su madre, incapaz de asimilar la doble traición, la de su padre y la de su prometido. Yo me quedé allí, de pie en el centro del salón destrozado, el perfume de las magnolias ahora mezclado con el hedor de la vergüenza y el whisky derramado. Sentí una extraña ligereza, como si me hubieran quitado de los hombros una armadura de 20 años de dolor acumulado. La justicia no había sido lenta ni ciega, había sido quirúrgica y pública. Ese día todo cambió por la Eliana encogida y humillada, la que aguantaba el desprecio silenciosamente, murió en ese salón de bodas. Nació una nueva mujer, una que había recuperado su valor y su voz, una que había demostrado que la integridad profesional y personal era mucho más valiosa que cualquier imperio familiar construido sobre la mentira. Horas después, cuando la policía terminó de tomar mi declaración, y George y Carlos ya estaban bajo custodia, salí del hotel. El sol se había puesto, y las luces de la ciudad me recibieron. Me quité el pequeño dispositivo de control de mi bolsillo, y lo miré por última vez, el instrumento de mi liberación. Ya no era la vergüenza de la familia, era la portadora de la verdad. Y eso, lo supe con una certeza que me inundó el alma, era el poder más grande de todos. Nunca más volvería a ser silenciada. El aire frío de la noche se sentía fresco y prometedor. Fin del guión. Yo me quedé allí, de pie en el centro del salón destrozado. El aire, denso y cargado, era una mezcla nauseabunda del perfume dulce, y ahora rancio de las magnolias, el hedor acre del whisky de George derramado, y el inconfundible, metálico aroma a vergüenza humana. Las cámaras de los teléfonos, antes grabando la alegría de la boda, ahora registraban el colapso de un imperio, parpadeando como luciérnagas moribundas en la penumbra dorada del salón. Sentí una extraña ligereza, como si me hubieran quitado de los hombros no solo una armadura de 20 años de dolor acumulado, sino el peso físico de una vida que no era mía. La tensión muscular que había mantenido mi cuerpo rígido y preparado durante meses, finalmente se disolvió, dejando tras de sí un temblor casi imperceptible, no de miedo, sino de exhausto triunfo. La justicia no había sido lenta ni ciega, había sido quirúrgica y pública, ejecutada con la frialdad de un cirujano que extirpa un tumor maligno. Miré los restos del banquete, las copas volcadas, las flores pisoteadas, el pastel de boda de 7 pisos, inmaculado, pero ahora una burla cruel a la promesa de un futuro que se había desintegrado. Mary, mi hermana, seguía acurrucada, sollozando histéricamente contra el hombro de mi madre. Susan, siempre la esposa silenciosa y decorativa, miraba por encima de la cabeza de Mary, y por primera vez en mi vida, vi algo más que pasividad en sus ojos. Había un reconocimiento punzante, una dolorosa comprensión de que la estabilidad de su vida había sido una mentira construida sobre arenas movedizas financieras, y la arrogancia de su marido. Ella no me miraba con reproche, sino con una mezcla de terror y una tácita gratitud por haber sido yo quien finalmente dinamitó la prisión dorada. Era una imagen estática de la devastación emocional que yo había orquestado, y por primera vez no sentí culpa. Solo sentí la justificación helada de la necesidad. Los accionistas que habían inmovilizado a Carlos estaban ahora hablando en voz baja con los primeros agentes de policía. Sus voces bajas, profesionales, llenas de la gravedad que solo la pérdida de millones puede provocar. Carlos, esposado discretamente detrás de la mesa principal,
Mantenía la cabeza gacha. No era un villano de ópera, era un hombre pequeño y patético cuyas ambiciones habían excedido su inteligencia. Me acerqué a la mesa donde había dejado mi bolso. Un joven oficial de policía, con la cara todavía pálida por la incredulidad ante el escenario que acababa de presenciar, me interceptó con cautela. Señorita Sterling, necesito tomar su declaración formal. Entendemos que usted es quien proporcionó la evidencia y presentó la denuncia inicial. Dizzy dijo, su voz esforzándose por sonar autoritaria en medio del caos. Asentí. Mi compostura era total. La Eliana que había preparado esto no era la hija humillada, sino la profesional meticulosa, la analista de sistemas que no dejaba cabos sueltos. Por supuesto, oficial, respondí, mi voz resonando con una calma que contrastaba con los gritos lejanos de George, cuyo eco aún se filtraba desde el vestíbulo principal. Me senté en una de las sillas doradas de la mesa de honor, la misma silla que George había ocupado orgullosamente minutos antes, y comencé a relatar los hechos. Mi declaración fue precisa, desprovista de emoción, un informe forense de la traición y la malversación de fondos. Hablé de las transacciones, de las fechas, de los nombres de las cuentas offshores, y del software que George había usado para ocultar el rastro. Mantuve mi historia estrictamente dentro de los límites de la ilegalidad financiera, sin mencionar el dolor personal o la humillación de 20 años. Esa parte era mi recompensa privada, la justicia pública solo necesitaba los números. ¿Y cómo obtuvo acceso a esta información, señorita Sterling?, preguntó el oficial, levantando la ceja. Tengo experiencia en seguridad informática y análisis de bases de datos. Y como miembro de la familia, aunque no activa en la empresa, tenía acceso a ciertos protocolos de verificación que mi padre había ignorado deliberadamente, creyéndose intocable. Expliqué, era una verdad a medias, pero era la verdad necesaria para validar mi acción sin revelar la profundidad de mi infiltración. El proceso duró más de 1 hora, mientras el personal del hotel, ahora moviéndose con una eficiencia silenciosa y casi ritualista, comenzaba a desmantelar la escena de la fiesta fallida. Era como ver una obra de teatro revertirse. Los camareros retiraban las botellas de champán sin abrir, los floristas intentaban salvar los arreglos menos dañados. Era la negación formal del desastre, el intento de la realidad de volver a la normalidad, aunque la normalidad acababa de ser redefinida violentamente. Finalmente el oficial cerró su cuaderno, mirándome con una mezcla de admiración y cautela. Gracias, señorita Sterling. Su cooperación ha sido esencial. Ambos, George Sterling y el señor Carlos, serán procesados por la Fiscalía de Distrito. Me puse de pie. El traje de cóctel que había elegido para la ocasión, elegante y discreto, ya no se sentía como un disfraz de invitada incómoda, sino como el uniforme de una justiciera. Me dirigí hacia la salida del salón. En ese momento, Susan me llamó, su voz ronca y quebrada por el llanto. Eliana, espera, susurró. Mary seguía llorando, pero Susan me miró fijamente. Nunca te perdonará, lo sabes, ¿verdad? El odio de George. El odio de George me hizo fuerte, madre. Ya la interrumpí, mi voz era un hilo de acero. Él ya me había desheredado emocionalmente hace 2 décadas. Lo único que hice hoy fue hacerlo oficial y legal. ¿Y qué me va a hacer? ¿Humillarme? Él ya no tiene plataforma para hacerlo. Él ya no es nadie. Di un paso hacia ella. ¿Y tú, madre? Tienes que decidir si seguirás siendo la cómplice silenciosa de su mentira, o si por fin vas a respirar tu propio aire. Yo elegí mi aire hace mucho tiempo. No esperé su respuesta. Me di la vuelta y caminé por el largo pasillo alfombrado del hotel de lujo, dejando atrás el olor a ruina y a flores marchitas. La puerta doble del salón, antes una entrada triunfal, se cerró detrás de mí con un suave golpe hidráulico, sellando el capítulo de la familia Sterling tal como había existido. El camino hacia la salida me llevó a través del gran vestíbulo de mármol. Allí, el contraste era brutal. El vestíbulo estaba lleno de la actividad normal de un sábado por la noche, parejas llegando, viajeros con maletas, el leve murmullo de música de piano. Era un mundo ajeno al cataclismo que acababa de ocurrir un piso más arriba. Mientras me dirigía a la puerta giratoria, saqué mi mano del bolso. En mi palma, descansaba el pequeño control remoto del tamaño de un llavero, un dispositivo discreto que se había conectado al sistema de proyección del hotel. Era una pieza de tecnología insignificante, comprada en línea y modificada en mi apartamento, pero en mis manos había sido la palanca de Arquímedes. Había sido el detonante de mi liberación. Me detuve justo antes de cruzar el umbral. Miré el dispositivo por última vez. Durante meses, había representado el riesgo, la adrenalina fría de la planificación secreta, el peso de la decisión irreversible. Ahora, era simplemente un objeto inerte. Lo giré entre mis dedos, sintiendo la textura fría del plástico barato. Ya no lo necesitaba. Su propósito se había cumplido con una perfección demoledora.
Con un movimiento calculado, lo dejé caer en una papelera de bronce junto a la puerta, un gesto simbólico de desprendimiento. No era necesario guardar el arma del crimen, porque el crimen era la verdad, y la verdad no se esconde. Crucé la puerta giratoria y salí a la noche. El sol se había puesto por completo. Las luces de la ciudad, 1.000.000 de puntos de energía y ambición, me recibieron no con juicio, sino con indiferencia. El aire frío de la noche, cortante y limpio, era un shock sensorial bendito después del aire viciado y emocionalmente contaminado del salón. Aspiré profundamente, y por primera vez en años, sentí que mis pulmones se llenaban con un oxígeno sin el filtro de la opresión familiar. Me apoyé contra una columna de granito, sintiendo la aspereza fría a través de mi vestido. Los ruidos de la calle, el claxon lejano, el chirrido de unos frenos, el grito festivo de alguien al pasar, eran la sinfonía de la vida real, un contraste sanador con el silencio antinatural que había dominado el salón. Ese día todo cambió. No fue un cambio gradual, fue una metamorfosis explosiva. La Eliana encogida y humillada, la que aguantaba el desprecio silenciosamente en las esquinas de los eventos familiares, murió de manera definitiva en ese salón de bodas. Ella se había sacrificado por la Eliana, que estaba ahora de pie bajo las luces de neón. Nació una nueva mujer, una que había recuperado su valor y su voz, una que había demostrado que la integridad profesional y personal, su propia vocación, aquella que George había despreciado como frívola, era infinitamente más valiosa y, paradójicamente, más poderosa que cualquier imperio familiar construido sobre la mentira y la fachada. El poder no residía en el apellido, ni en las cuentas bancarias llenas de dinero robado, sino en la verdad meticulosamente armada y entregada en el momento preciso. George había creído que su mayor arma era la humillación pública. Yo le había demostrado que la mía era la exposición pública. La sensación de ligereza se asentó en una quietud profunda. Era la paz que llega no del olvido, sino de la resolución. George había intentado borrarme, pero al hacerlo, me había dado el anonimato necesario para planificar su caída desde las sombras. Nunca más volvería a ser la oveja negra, sino la figura que había purgado el sistema. Pedí un taxi. Mientras esperaba, me quité los tacones incómodos y sentí el alivio de mis pies sobre el pavimento frío. La comodidad momentánea era un reflejo de la comodidad que ahora sentía en mi propia piel. La portadora de la verdad. Ese era mi nuevo título. No solo había revelado la deshonestidad de George, sino que había revelado mi propia fuerza. Había desmantelado la narrativa familiar que me condenaba. El taxi llegó, sus faros cortando la oscuridad. Abrí la puerta trasera y me desliza en el asiento de cuero frío. ¿A dónde la llevo, señorita?, preguntó el conductor, mirándome a través del espejo retrovisor. No dije mi apellido. No había necesidad de ligarme de nuevo a esa dinastía moribunda. A la ciudad, a mi casa, dije con la voz firme. Mientras el taxi se alejaba del hotel, vi en el espejo el brillo de las luces del salón de bodas, ahora solo un punto distante. Un recuerdo de un campo de batalla recién abandonado. La sensación de certeza me inundó el alma, una calidez potente y dulce. Nunca más volvería a ser silenciada. El aire frío de la noche se sentía fresco, y el camino por delante, largo e incierto, era gloriosamente, irrevocablemente, solo mío. Ahora, el juego se había acabado para ellos. Para mí el juego acababa de empezar.